amados hermanos, que se llama ¿Cómo te ha ido sin mí? Y una parte hace 8 días. ¿Cómo te ha ido sin mí? A ver, dígale por favor a la persona que tiene a su lado, ¿cómo te ha ido sin mí? Pues, sin el Señor. ¿Cierto? Es que ahí me dice, ahí Anata, ¿cómo te ha ido sin mí? O sea, es el Señor. Amén. ¿Cómo te ha ido sin mí? Una palabra en medio de la crisis. Y estamos viendo allí, mis amados hermanos, la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 21. Así que yo le invito a que usted tome su Biblia, abra la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 21 y nos colocamos en pie un minutico, por favor, y vamos a leer una parte de la palabra allí. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, por favor. ¿Estamos allí? Eso es, coloquémonos de pie en reverencia a la palabra del Señor para leerla y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Dice la palabra del Señor, yo lo copio aquí, sé que no lo alcanza a mirar muy bien, pero por favor mire su Biblia para que sepa que es verdad lo que dice aquí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o mar de Galilea, y dice, y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. El Señor te diga su palabra. Vamos a tomar asiento, vimos hace 8 días, mis amados hermanos, de que todos nosotros, los creyentes y los no creyentes, pasamos por momentos de crisis, pasamos por momentos de dificultades, pasamos por momentos de angustia, mis amados hermanos, en medio de nuestra vida. Pero la situación es cómo nosotros manejamos esa crisis, cómo aprendemos de esa crisis y qué tanto caso o qué tanta obediencia le hacemos al Señor en medio de la crisis, porque ahí radica todo. La obediencia de su vida al Señor de la palabra en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vimos que algunas de las crisis que los discípulos pasaron, mi amado hermano, fue crisis de decepción, frustración. Después de esto, estaba explicando, mi amado hermano, rápidamente, nuevamente, de que después de esto significa de 2 apariciones. Esta era ya la tercera vez que el Señor se había aparecido a los discípulos. ¿Cuántos nos acordamos? Amén. Escuche, mi amado hermano, no fue que el Señor Jesucristo murió y no se le había aparecido, ya el Señor había resucitado y ya el Señor se le había aparecido a ellos. Y se le había aparecido, podemos verlo en la palabra en el libro de Juan, que se le presentó a los discípulos sin Tomás. Luego se le presentó a los discípulos con Tomás. Y luego hizo otras señales más. El Señor se aparece, se manifiesta, se da a conocer nuevamente. Y frente a ese mismo mar, el Señor estaba, los discípulos, estaban en ese mar donde Él los había encontrado 3 años y medio antes, en el mar de Galilea, en el mar de Tiberiades o el lago de Genesaret. Habían pasado 3 años y medio, escuchen bien. Los discípulos habían caminado día y noche con Él 3 años y medio. El Señor les había hecho un llamado, mis amados hermanos, en el libro de Lucas 5, cuando el Señor estaba haciendo el llamado a sus discípulos. Recuerden que lo hizo algunos de ellos a través de una pesca milagrosa. ¿Cuántos de esos nos acordamos? Estaban unos discípulos lavando sus redes decepcionados, pero ellos no eran discípulos del Señor todavía, unos pescadores. Y el Señor y ellos estaban decepcionados, habían estado tratando de pescar toda la noche, no habían pescado nada. El Señor Jesucristo pasa haciendo un llamado y les dijo que tiraran la red, que bogaran más adentro allí, y entonces
obediencia. En obediencia a tu palabra, echaré las redes. Echaron las redes y después no la podían pescar por la gran cantidad de peces, mis amados hermanos. Cuando obedecemos al Señor, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Allí entonces el Señor le hace un llamado a los discípulos y les dijo: síganme. A esos pescadores, todavía no eran discípulos, les digo: síganme y seréis pescadores de hombres. Anduvieron con el Señor 3 años y medio. Después de 3 años y medio estaban allá frente al mismo mar. Pedro no estaba mirando, como dije hace 8 días, al mismo mar. Y no sé qué estaba pensando. Tal vez estaba pensando: tan bueno que pasábamos, como les dije, tan bueno que pasábamos pescando. Oh, me acuerdo de los peces, la bulla, las redes, etcétera. Y estaba recordando, no sé si tal vez el pasado, pero en un momento de tanto mirar el pasado, digo: voy a pescar. Y los discípulos que estaban con él dijeron: vamos nosotros también contigo. Tal vez estaban en una crisis de decepción, de frustración, como les dije. Tal vez estaban pensando: pasaron 3 años y medio, ¿qué hemos hecho en estos 3 años y medio? Tal vez me siento estancado, me siento frustrado, me siento decepcionado, ¿cierto? Y estaban pensando allí, mi amado hermano. Pero déjeme decirle una cosa: cuando te enfocas en el pasado, allá vas a dar nuevamente. Alguien dijo una vez que donde yo me enfoco, así allá voy a dar. Y que la mayoría de los accidentes, decían una vez en el tránsito, mis amados hermanos, ocurrían allí por la regional, es porque la gente se ponía a mirar el río mientras manejaba. Ya, eso es. Y allá donde ponía su vista, allá iba a dar el carro. Donde usted pone su vista, allá va a dar su vida. Si usted todavía la tiene en el pasado, allá va a dar. Por eso el Señor siempre nos manda a mirar hacia adelante. Nos manda, mis amados hermanos. A ellos les había dicho: seréis pescadores de hombres, no pescadores de peces. Ellos tenían que continuar con la tarea que el Señor les había mandado hacer. ¿Cuántos dicen amén? Caminar, andar hacia adelante. Mi amado hermano, vuelvo y le digo nuevamente: deje estar mirando al pasado, deje estar comparando, mi amado hermano, porque el Señor tiene nuevas cosas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Deje estar pensando allí de que me ha valido durante todos estos años ofrendar, diezmar, venir a la iglesia, seguir al Señor. Deje estar pensando en eso. Deje estar pensando de que me ha valido el tiempo que he estado con el Señor. Antes, por el contrario, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nos hace falta más del Señor. El problema es que nos hace falta ayudar más. El problema es que nos hace falta buscarle más. El problema es que nos hace falta más relación con Él. El problema es que nos hace falta pasar más tiempo con Él. El problema es que nos hace falta ser más amplios con el reino de Dios. Ese es el problema. El problema no es el Señor. El problema, mi amado hermano, es que necesito más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo allí rápidamente, mi amado hermano Asaf, que el salmista Asaf decía que en un momento, Salmo 73, para que lo estudien en la casa, dice: casi se resbalaron mis pies porque tuve envidia de los impíos, de los arrogantes, porque veía cómo ellos prosperaban, no pasaban trabajo. Tal vez usted se pregunte eso. Tal vez usted en su vida cristiana se sienta frustrado y diga: ay, hay gente allá afuera que tiene y no pasa tanto trabajo y ha conseguido mucho más que yo, etc. Eso mismo lo vivió Asaf. Asaf era, por decirlo de esa manera, el director del grupo de alabanza que tenía David. Y a él le ocurrió también. No estamos hablando de cualquiera, sino del salmista Asaf, mi amado hermano. Pero en un momento él se pone a pensar y dice: tan torpe era yo, tan bestia era yo. Dice, era como, repita conmigo, torpe, que nos queda esa palabra, torpe. Repita conmigo, bestia. Dígale a la persona: no le diga nada, no le diga nada. Dice: yo era un torpe, yo era como una bestia. Pero ¿saben cuál fue el remedio para la torpeza y para la bestialidad? El problema no era lo que estaban viviendo y lo que estaban
gente, mi amado hermano. El problema era que él dijo: hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí. El problema es que nos hace falta más santuario de Dios. El problema es que nos hace falta buscarle más, amarle más, dar más nuestra vida por el reino de Dios. Ese sí es el problema. El problema no es de que estar pensando, es que lo que diezmo que no me alcanza. Es lo contrario. Es porque no diezma que no le alcanza. El problema no es que es el tiempo que dedico a seguir al Señor, que no tengo para mi familia. El problema de su familia es el tiempo tuyo con el Señor. Y el Señor se encarga de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces había varias clases de discípulos allí, mi amado hermano. Alcancé a decir así por encima. Estaba Simón Pedro, el negativo. Yo creo que ese punto no lo toqué. Simón Pedro, de los que estaban allí, mi amado hermano, era entre ese grupo de discípulos mirando el mar. Después de 3 años y medio, Simón Pedro, el negativo, ¿cierto? Cuando el Señor se presentó y le dijo: echen la red a la derecha, él dijo: no, pues que todas las noches hemos estado pescando, pero siempre no faltan los negativos. Es que yo ya he hecho esto. Simón Pedro era egoísta. En una ocasión que estaban allá en el monte de la transfiguración, no tengo tiempo de hablarles sobre todo esto, mi amado hermano, pero hemos leído la palabra del Señor. Estaban en el monte de la transfiguración y allá se presentaron Elías y Moisés, y conversando con el Señor, y Pedro dijo: no, quedémonos aquí, o sea, y abajo la gente esperando, mi amado hermano, del Señor, quedémonos aquí, hagamos 3 enramadas aquí. Era traicionero, hipócrita. Él decía: no, Señor, yo hasta la muerte estoy dispuesto a seguirte. Era un hipócrita, un traicionero, mi amado hermano. Estoy dispuesto, Señor, hasta la muerte a seguirte. Aunque los otros no, yo sí, porque es que yo sí, mi amado hermano. Pero después estuvo negando al Señor y corriendo también, mi amado hermano, porque así hay mucha gente también con el Señor. Y salió corriendo, mi amado hermano. Pastor, para las que sea conmigo. Carlos sabe que yo le tengo miedo a eso. Cuando alguien me dice: pastor, a las que sea conmigo. Mejor no me diga nada de western. Sí, era peleador y de carácter fuerte. Pedro fue el primero en cortar orejas en la historia. ¿Se acuerdan que cuando fueron a apresar al Señor, mi amado hermano, a Malco, siervo de Caifás, él sacó la espada a Pedro y le cortó una oreja? Y el Señor se la volvió a colocar y le dijo: no, así no es, Pedro. Estaba Tomás el incrédulo, en vez para creer. Ese era el grupo de personas que estaban ahí. Tomás el incrédulo. Estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Habían sido apodados Boanerges, hijos del trueno. Eran unos hombres peleadores antes. Pero bueno, ya habían cambiado. Ya Juan hasta se había convertido en el discípulo amado del Señor, que se recostaba sobre su pecho, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que no importa qué posición tenga una persona, no importa quién sea, mi amado hermano, el momento de la crisis nos afecta a todos. ¿Sí o no es así? A todos. Pero depende, mi amado hermano, de la obediencia al Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado: obediencia al Señor. Ahí depende todo. A mí me afecta igual la crisis que le afecta a usted, pero la diferencia, mi amado hermano, es la obediencia que tomo con el Señor. ¿A todos dicen amén? Amén. Y entonces ellos estaban allí y la crisis en esa crisis fue de abandono del propósito de la cruz. Fue lo segundo, de la negación del propósito de Dios. Ellos abandonaron el propósito, mirando nuevamente el mar. Después de 3 años y medio deciden abandonar el propósito de Dios, mi amado hermano. Y les dije: no te dejes influenciar. Dígale a la persona que tiene a su lado: no te dejes influenciar. Dígaselo por favor: no te dejes influenciar. Satanás, mi amado hermano, siempre tratará de llegar a influenciar la vida del cristiano, y llegará a influenciarlo
hasta por la misma familia, de ahí empiece a tener cuidado, porque la palabra del Señor dice, les recuerdo nuevamente, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque vuelvo y le coloco el ejemplo. A Alison tal vez no le importe lo que dice el amigo de un conocido, de un vecino, de un hermano, de un compañero, de don Chucho, de la tienda de la esquina. Tal vez no le importa lo que dice de usted. ¿Qué va a importar eso? Pero a usted sí le importa lo que dice su mamá, su papá, su familia. ¿Sí o no es así? Por eso la palabra del Señor dice eso. Porque ahí sí. Como dicen por el mequingo, ¿sí o no? Ahí sí. Y bueno, ¿cierto? No. Mi amado hermano, no se deje influenciar. Tenga cuidado con quién se asocia. Como les dije, mi amado hermano, yo tengo cuidado con quién me asocia. Tenga cuidado quién le pone las manos encima. La palabra del Señor dice, vuelvo y les digo, no tengo tiempo para los versículos, pero dice, no impongáis con ligereza las manos. Hay una transferencia de demonios. Es más, algo que se me olvidó hace 8 días decirle es que Judas, mi amado hermano, pero no es Judas el traicionero, dice la palabra del Señor en el libro de Judas 23, dice a otros que dudan convencerlos, dice a otros salvar, arrebatarlos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo, escucha bien que esta es la parte que más me interesa, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ustedes no ven la torpeza. Es que por eso el salmista decía, hasta que no han perdido torpe lo bestia que era yo. Ustedes no se acuerdan que cuando antes usted estaba jugando fútbol, Carlos, ¡ey, parce! ¡Ay, se me olvidó la camiseta! ¡Ey, parce! ¡Colóquese esta! ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Transferencia de demonios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. A Sarai, a nuestros hijos le tenemos prohibido colocarse en ropa de amigos. ¡Ay, no, es que es mi amigo! ¿Qué más? Ese parcero me ha dado toda la vida ahí. ¿No? Eso, sí, ese parcero le transfiere los demonios de toda la vida. Los zapatos, cualquier cosa. Y por eso Judas dice eso, mi amado hermano. Tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos, quién nos coloca la mano, quién está allí, de qué ropa nos ponemos, mi amado hermano. Tenemos que tener cuidado con la influencia, porque el diablo quiere venir sobre nosotros para influenciarnos. ¿Sí o no es así? Tenga cuidado. Dígale que tiene a su lado, tenga cuidado. De que están mirando, mi amado hermano, las cosas de atrás, donde la palabra del Señor dice que éramos esclavos, que por qué queremos regresar, que allá no éramos sino esclavos. Dice que con respecto a la vida que antes llevaba, antes quítese en ese viejo ropaje, esa vieja naturaleza, y coloquémonos de la nueva naturaleza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ellos fueron allá, estaban pescando, y ese día no pescaron nada, mi amado hermano, porque estaban haciendo una proyección sin el Señor, y la proyección sin el Señor trae fracaso. No importa quién sea, pastor, líder, lo que sea, una proyección con el Señor trae fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Así que les ruego, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios, como decía Pablo, que me comprendan cuando yo no hago algo que ustedes quisieran que se hiciera. Porque yo temo en mi vida, con mi esposa como pastores, hacer algo que el Señor no nos ha mandado. ¿Usted me está entendiendo? Y a usted le puede gustar mucho, pero si el Señor no nos ha mandado, no lo podemos hacer. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? ¿Cierto? Y por el contrario, antes nos olvidamos por estar haciendo cosas sin proyección con el Señor, por estar enredados en la vida. Esto,
aquello, así, anteriormente, por estar tan enredados, nos olvidamos de lo principal que la palabra del Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El problema es que necesitamos buscar primero el reino de Dios, y dejar que las otras cosas sean añadidas en medio de nuestras vidas. Amén. No se deje convencer, mi amado hermano. Fracasa el que abandona y se deja influenciar. No se deje influenciar. ¿Me está entendiendo? Y estoy diciendo esto porque recuerden, Pedro influenció. Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No, él ni siquiera dijo vamos a pescar, dijo voy a pescar. Y nosotros, hay un dicho que decía un pastor amigo del poblado que se llamaba igual, pero él falleció. Buen pastor. Y él a veces nos decía: porque un bobo, un chavo mata a la mamá. Dice Pedro: voy a pescar, y los otros que están vamos nosotros también contigo. Usted no tiene que hacer lo que los demás le digan. Dígale a la persona que tiene a su lado: usted no tiene que hacer lo que los demás le digan. Usted lo que tiene que hacer es lo que el Señor le diga. Y el Señor le dice: mi amado hermano, no es lo que usted piensa, lo que a usted le parece, lo que usted quiere, lo que usted le anima, no, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuál es la cura para eso? Vuelvo y digo, mi amado hermano, el santuario de Dios. Nos hace falta más santuario. Cuando usted llegue a decirle a alguien algo, deje de estar pensando en la tontería y en la bestialidad. Escúcheme, amado hermano, no estoy insultando, estoy diciendo lo que decía Asaf. Así que si alguna cosa, arréglese con Asaf cuando lo veamos en el cielo. Pero sobre la torpeza y la bestialidad, deje esa torpeza y esa bestialidad usted en el santuario de Dios. Y ahí no lo mueve nadie. De ahí no lo mueve nadie. Dígale a la persona que tiene a su lado: del santuario no te mueve nadie. No te dejes convencer. Porque es que Pedro ni siquiera dijo vamos a pescar, dijo voy a pescar. Pero él tenía tanta influencia, porque era un líder de los tres cercanos al Señor. Recuerden, Juan, discípulo amado, se recostaba en su techo. Juan y Jacobo eran los dos favoritos del Señor. Jacobo, Juan y Pedro eran los del círculo más cercano, la crema innata, por decirlo de esa manera. Y de ahí seguía el resto. Pero era tanto que él decía algo y nosotros vamos a hacerlo también. No importa quién sea. Yo creo que les digo a ustedes, amado hermano, a mí no me importa que es el pastor más famoso, que tiene jets, que habla, que vea, que ve esto, que está. Muéstreme con su vida. ¿Me está entendiendo? Porque ya ahorita les digo acerca de eso. Luego continuó la crisis de la falta de discernimiento. Dígale a la persona que tiene a su lado: discernimiento. Entonces el Señor se presenta delante de los discípulos allá en el mar. Cuando ya iba amaneciendo, habían estado tratando, mis amados hermanos, de pescar durante toda la noche, esforzándose. Tire red aquí a la derecha, tire red a la izquierda, tire red al frente, tire red atrás, tire red alrededor. O sea, habían hecho de todo toda la noche y no pescaron nada, porque vuelvo y les digo, una proyección sin Jesús trae fracaso. Se presenta el Señor en la playa y les dice: se presentó en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Repita conmigo esa palabra: discernimiento. Hermano, mírenme aquí por favor y dígame si no es lo que estoy aquí tratando de explicarles. Unos discípulos andando con el Señor 3 años y medio toda la noche. Perdón, todos 3 años y medio, día y noche. 3 años y medio. Usted andando con un compañero para allá y para acá, milagros, en las buenas, en las malas, se levantaban
conocieron a Jesús recién levantado, recién despelucado. Y cuando lo ven a los 3 años y medio, lo ven y no sabían que era Jesús. ¿Usted me está entendiendo, mi amado hermano? Repita conmigo: discernimiento. Porque cuando nosotros empezamos a hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo me agrada, lo que a mí me gusta, cuando yo empiezo a obrar con mis propios planes, vamos perdiendo la imagen de Jesús. Dios que tiene a su lado: ay, ay, ay. Vamos perdiendo la imagen de Jesús, mi amado hermano. Discernimiento, discernimiento, mi amado hermano. Y ellos estaban allá pescando porque la capacidad de ellos eran pescadores profesionales. ¿Me están entendiendo? Pero vuelvo y digo, mi amado hermano, a veces el obstáculo más grande hacia mi bendición es la creencia de mi propia capacidad. Es que yo puedo hacer esto. Es la creencia en mi capacidad. Ese es el obstáculo más grande, mi amado hermano. Y entonces es como la gente, yo siempre les digo, mi amado hermano, aquí en las redes sociales, cree en ti, cree en ti. ¿Sabe por qué? A mí como psicólogo jamás me gustó y siempre le huía a eso. Solo en una parte estuve dando unas capacitaciones a nivel motivacional, pero nunca jamás, y yo le decía: Señor, sáqueme de aquí. ¿Sabe por qué a mí no me gusta ser psicólogo motivacional y todo eso? Porque uno tiene que decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Me está entendiendo? Cree en ti. Ese es el problema. Debe estar creyendo tanto en usted y creerle al Señor. ¿Me está entendiendo? Ese es el problema, que creemos que es nuestra capacidad, y los discípulos estaban ahí pescando toda la noche, eran pescadores profesionales, nada habían pescado, mis amados hermanos, hasta el discernimiento se les había ido, pero no fueron ellos, nosotros también somos así. Cuando nos enredamos en las cosas del mundo, en esto, en aquello, en esto, y me fascinan los empresarios, pero cuidado los empresarios, porque cuando empiezan, hermano, ¿qué le pasó? No, mucho trabajo, pastor. Antes de ustedes han conocido personas. Y cuando dejamos el reino de Dios y su justicia, las demás añadiduras de hermano van para abajo. Puede que por algún momento pese algo, pero le digo que la desobediencia trae consecuencias. Tarde o temprano, mi amado hermano. No reconocieron a Jesús, mis amados hermanos, y a veces vamos perdiendo eso. ¿Quién es el que me ayudó? Vamos perdiendo el discernimiento de quién fue el que me dio el negocio, la empresa. Vamos perdiendo el discernimiento de quién fue el que me dio las habilidades. Vamos perdiendo el discernimiento de quién fue el que me dio el dinero para estudiar. Vamos perdiendo el discernimiento. Hermano, miren, dígale a la persona que tiene a su lado: no pierdan la imagen de Jesús. Vamos, dígaselo: no pierdan la imagen de Jesús. Vamos perdiendo nuestro llamado, vamos perdiendo todo. No, ya, hermano, no, es que ¿cómo los trató Dios en medio de la prueba? ¿Cómo los trató Dios en medio de esa crisis? Hermano, mire, a pesar de que nosotros, como dice el dicho popular, metemos las patas cada rato, me fascina este versículo donde la palabra del Señor dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen como un padre con sus hijos. Dice: Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos de barro, somos polvo, es decir, nada. Dice CD, nada. ¿Me está entendiendo, hermano? Basta cuando uno está enfermo para reconocer. ¿Cuántos de ustedes, con sinceridad, levanten su mano, cuando están en un momento de enfermedad, de crisis, de enfermedad, usted ha dicho: es que no somos nada?
Levántese. Eso no es nada. Que cuando usted no tiene salud, mi amado hermano, a usted se le va todo. Usted no tiene ideas, usted no tiene capacidad, usted siente depresión. Siente que se quiere morir. Ahora díganme por favor los que han pensado en algún momento en medio de alguna enfermedad, yo daría lo que fuera. ¿Cuántos han pensado eso? Daría lo que fuera. Si alguien dijera esa enfermedad así, vea, sí, no estoy hablando de brujería, estoy hablando de así, inventado, ¿verdad? Así, vea, esa enfermedad, algo así, 100 millones de pesos, yo voy a vender. No me importan los 100 millones de pesos, me importa mi salud. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Y el Señor dice, el salmista decía, tan lindo, tan maravilloso, tan compasivo es el Señor con los que le temen, que a pesar de que metemos la pata de casero, de que no hacemos lo que el Señor le agrada, hermano, Él se acuerda que somos polvo, Él se acuerda que somos de barro. Él no ignora eso. Él no ignora tu sufrimiento, Él no ignora tu dificultad, Él no ignora tu angustia, Él no ignora tu problema, mi amado hermano, pero hay una gran diferencia. Hay que empezar nuevamente a discernir al Señor, hay que empezar nuevamente a tener la imagen del Señor, hay que empezar nuevamente a amarle más, a seguirle más, a darle más, a comprometerle más, a estar con Él más. Ahí radica la diferencia. Y entonces, lo otro es que Él les habló con amor. Hijitos, cuando a uno lo traiciona, ¿cuántos de ustedes ya han pasado alguna vez que lo han traicionado, que han sido desleales? Uno quiere acabar el malo. Decía un dicho por ahí, pero hoy en día por no ofender los perritos, pero decía, quiere acabar hasta con el nido de la perra. Pero el Señor se presenta, discípulos, enseñándole de fe, enseñándole de autoridad espiritual, enseñándole de todo. Y Él les dice, hijitos. O sea, en la versión del inglés dice, amigos, dice friends. No. El Señor se acuerda, el Señor sabe quién es usted y quién soy yo. Y entonces les hace una pregunta discreta para hacer que se cuestionaran. Le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ese es el punto clave de esta palabra. ¿Tenéis algo de comer? Era una pregunta para que ellos se cuestionaran. Era una pregunta para que ellos reflexionaran. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿cómo les ha ido sin mí? Hijitos, ¿cómo les ha ido sin mí? Sí, yo sé que han estado pescando toda la noche, tirando la red hacia allá, hacia acá, hacia la frente, hacia la derecha. ¿Cómo les ha ido sin mí? Yo llamé a ser pescadores de hombres y ahora están pescando peces. ¿Cómo te ha ido sin mí? ¿Cómo les ha ido ahora que no estoy con ustedes? Escuche eso. ¿Tenéis algo? Muéstrenme el resultado de tu esfuerzo sin mí. Muéstrenme. Dígale que tiene a su lado, muéstrenme el resultado de tu esfuerzo sin mí. Porque la vida cristiana, como les dije hace 8 días, es una vida de resultado. Porque la vida cristiana, tú me dices eso, pastor, claro, la Biblia dice que por sus frutos los reconoceréis. La vida cristiana no es una vida de lengua. Vuelvo y les digo, hay gente que se peina con la lengua. La vida cristiana es una vida de resultado. Muéstreme en su vida, muéstreme en su familia, muéstreme en su hogar, muéstreme en su ministerio, muéstreme que ha
resultados tiene? Muéstrenme resultados. ¿Se acuerdan? Vuelvo y les digo, mi amado hermano, este pasaje de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que cuando el Señor está diciendo allí que cuando Él venga, mi amado hermano, dirán, mucha gente dirá, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre eché fuera demonios, paralíticos, la lengua, porque la lengua puede con todo. En tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice aquello. Y el Señor dice, apartados de mí, malditos, al juego eterno, hacedores de maldad. Porque no es lo que usted hable, es lo que vea en ti. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que en el trabajo usted no habla del trabajo? No crean que yo me la mantengo en el trabajo, hablando aquí, no. Pero lo que sí puedo dar como testimonio es que mucha gente ha llegado y dice, venga, es que yo veo que usted es alguien diferente, me gustaría pedir consejo. Porque la vida cristiana no es lo que usted hable, es lo que usted demuestra. Eso es lo que la gente ve. ¿Me está entendiendo? Y Pedro era, mi amado hermano, era de eso. Yo sí puedo, aunque otros no, yo sí. Pedro era hasta la muerte contigo. Con toda, pastor, ya no es pastor, sino pastor. Una vez un pastor amigo ya falleció también. Tengo muchos amigos que han fallecido, no de edad, sino que el pastorado, los líderes saben, es de una carga y casi todo es corazón. Ataques al corazón. Y entonces ese pastor se enojaba un día y decía, es que los pelados de ahora no lo respetan a uno, y él dice que pastor. Y yo dije, no me preocupe, pastor, lo están diciendo en inglés. Es que en español es pastor, en inglés es pastor. No me preocupe. El chico y la chica quieren aprender inglés, ¿cierto? Y escuchen bien, mi amado hermano, a veces en medio de la crisis el diablo te hace pensar que estoy mejor sin el Señor, pero lo estás. ¿Sabes? Esa gente que se ha apartado del Señor un día, se apartó y no es que lo están. Muéstrenme. A veces el diablo te hace pensar que el tiempo te va a rendir más y abandonas las cosas del Señor y entonces, pero me rinde. A veces el diablo te hace pensar que si diezmas para el Señor no te va a alcanzar, pero te alcanza. Muéstrenme qué ha hecho con eso. Porque puede que pesque por algunos días y que te alcance. Pero llegará un momento donde la palabra del Señor dice, mi amado hermano, como se cerró los cielos allí, y entonces el Señor dice, pruébenme ahora en esta vez, yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta sobreabundar. Llega un momento donde los cielos se cierran, porque el diablo va a decir, ven, aquí lo voy a reclamar. A veces el diablo te hace pensar que si me aparto del Señor, mi hogar va a cambiar. Escuchen, mi amado hermano, hay personas que a nosotros nos han dicho durante el tiempo del ministerio, no, pastor, es que mi esposo o mi esposa me dice que es que yo no le estoy dedicando tiempo, y entonces que ese tiempo, que él me amaría más, me respetaría, si utilizamos ese tiempo más bien me lo dedica a mí. ¿De verdad? ¿De verdad los ha visto usted? Yo sé que usted los ha visto. ¿Le fue mejor? ¿La amó más? ¿La respetó más? El diablo es muy sutil y él sabe que si quita la visión del Señor, mi amado hermano, de que Juanita Juanita cristiana está orando aquí, y el Señor sabe que por Pepito babilónico, el diablo sabe que por Pepito babilónico va a esa intercesión y todo lo que esa mujer está haciendo, entonces para querer sacarla, porque va a poder hacer las cosas en secreto y nadie va a saber. ¿Me está entendiendo? Si es verdad,
dijo hace un cierto lugar del cual no, hace un tiempo, pastor, es que voy a dejar de venir a la iglesia porque es que mi hijo me reclama el tiempo que estoy viniendo aquí. Lo mismo una vez a la semana, 3 horitas que vienen, 4 cultos al mes, 40 y pico al año. Sí, escuche bien, amado hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Sí, dejó de venir. Y a poquito tiempo se fue para el exterior y hermano dijo: la cuestión es de obediencia. O era verdaderamente que porque el hijo le decía que necesitaba tiempo. Hermanos, escuchen, no nos equivoquemos. No tratemos de engañar al Señor. La palabra del Señor dice: Dios no puede ser juzgado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces el Señor no le preguntó ni siquiera cuántos pescados ni nada de eso, sino algo de comer, porque no tenían nada. No tenían nada, mi amado hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que lo da todo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el dueño de todo, ¿cierto? Y entonces el Señor, mis amados hermanos, les guía. La palabra del Señor dice: nuestro Dios es Dios eterno y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ya y yo no estemos sobre esta tierra. Entonces cuando usted esté ahí o yo y nos levantemos, nuestro espíritu del mal se muere. Ya mal se está ahí. Y se levantó el espíritu. El Señor le dirá: por aquí, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guiará aún mucho más allá de la muerte, dice la palabra del Señor. No solamente ahora, nos guiará, mi amado hermano, más allá de la muerte, cuando nosotros caminamos en obediencia. Y entonces, mi amado hermano, él les guía y le dijo: echen la red a la derecha. ¿Y sabe qué me impactó a mí? Que Pedro sentía pasos de animal grande, como dicen por ahí. Porque Pedro no se atrevió a hacer lo mismo, a decir lo mismo que dijo 3 años y medio atrás. Pero Pedro la estaba viendo. Y digo: esto está raro aquí. Entonces él no se atrevió a decir: señores, no estaba pescando toda la noche y no he pescado nada. No. Ya no era el mismo de racionalización. Repita conmigo: racionalización. Hermano, porque cuando Pedro hizo eso, estaba racionalizando. No, es que yo sé cómo son las cosas, yo sé cómo se maneja esto, es que yo vea, hombre, lo ha hecho toda la vida. Ni siquiera una conversación de que, oye, ¿qué es lo que está pasando? No, un tipo que hay allá en la playa que está ahí, no, nada de eso, mi amado hermano. Dejaron de racionalizar. Mi amado hermano, si yo quiero ver la bendición, tengo que dejar de racionalizar. Tiene que estar racionalizando. ¿Sabe cuál es el primer enemigo número 1 de la fe? Que mata la fe. La racionalización. Porque la fe te dice: vete que ya estás sano. Dice: yo no veo nada. ¿Me está entendiendo? Ya saliendo, no, pero que estoy sintiendo, y hay gente que se sabe es que usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, usted no sabe lo que yo estoy pasando, está racionalizando. El enemigo número 1 de la fe, la racionalización. Y una persona que racionaliza, escuche bien lo que le voy a decir, mi amado hermano, no entrará en el reino de los cielos. Pastor, ¿no te dice eso? Sí, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que retengamos nuestra lengua de estar racionalizando. Cuando vaya a hablar que no, pero no, creámosle al Señor. Lo que estaba comentando ahorita, esos son, es
ejemplos vividos de eso, de lo que he estado hablando aquí en la palabra, y se lo voy a decir, el testimonio que ella estaba diciendo. Primero, una imposición de manos y una bendición sobre algo de empresarios. ¿Usted está aquí conmigo, mi amado hermano? Una oración que se hace, un propósito al que se va, eso estaba estancado. Y usted, por más que sea capaz y por más habilidades que tenga, eso estaba estancado. Y Alison, yo la tengo como era. Sí, aunque no lo crea, inteligente. Chica, me han dicho, y con quien tiene el negocio, también, hombre inteligente, es cualquiera. Se lo digo, lo conozco. Pero nada, eso no se soltaba nada. Y un tiempo de la pastora, porque hay una bendición en la imposición de manos, hay una bendición en la palabra que se da. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, ay, no está sucediendo nada, pero se fue y sucedió. Y lo otro, de lo que está, miren que estaba hablando varias cosas aquí que nosotros tenemos en nuestra vida. Y lo otro también es, entonces, la obediencia. Y obedeció y va y empieza, digamos, como con ese propósito, mi amado hermano, de obediencia. Entonces ellos, mis amados hermanos, el Señor les guía y les promete bendición. Les promete bendición y dice, echad la red a la derecha y hallaréis, mi amado hermano. Y entonces ya no vemos aquí al Pedro, no, tiran la red, mi amado hermano, mis amados hermanos, y entonces ellos pescaron, dice la palabra del Señor. Entonces echaron la red y ya no la podrían sacar. Ya no estaba Pedro ahí. Ya la he tirado varias veces a la derecha, a la izquierda. Escúcheme, mírenme acá, es que miren la racionalización, mi amado hermano. La racionalización lo lleva uno a la torpeza y a la bestialidad. Una persona se presenta cuando el Señor los llamó toda la noche. Tire aquí, tire allá, tire allá, tire allá. Vuelva y repita, tire aquí, tire allá, tire allá, tire allá. Y de eso puedo sacar una canción. Tire aquí, tire allá. Tire allá. De los raperos que las canciones no dicen nada, ¿no? Cuando le presenta a alguien, ¿qué? Tire la red a la derecha. Ahí mismo viene la oración. No, es que yo toda la noche, pero aquí ya no estaba Pedro en esa posición. Pedro sentía pasos de amor, tiran la red, ya no la podrían sacar, mi amado hermano. Y así rápidamente les voy a decir, mi amado hermano, mire, porque la palabra del Señor dice, mire, para nosotros hacer lo que el Señor nos dice, necesitamos humildad. Dígale que tenga su lado humildad. La palabra del Señor dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de él. Aquí el que dice, Señor, yo no sé qué hacer. Aquí estoy. El Señor dice, venga a ver que yo sí puedo decirle qué hacer. Pero aquel que no. Yo le digo al Señor, porque me he enfermado muchas veces por psicológicamente, por estrés y todo eso. Le digo, ayúdame, Señor, a ser como tú, porque cuando el antiguo escucho, dice, no. Entonces el Señor dice, el Espíritu Santo, y al Padre de Cristo, Padre, de lejitos. Ese no hay problema. De lejitos el altivo y el humilde es cerquita. ¿Me entiende, hermano? El Señor simplemente hace decir lejitos. Pero si ellos nos ponemos contra el altivo, no, si no me preocupa por eso. Imagina al Señor enfermo de estrés. Y más sin embargo el Señor sabe lo que es eso. Lo vemos en el monte de Getsemaní, en su naturaleza humana.
que sudó gotas de sangre, hematidrosis, que sufrió por causa del estrés, que se revientan los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. Pregúntele ahí más bien, ¿qué sabe de eso? Auxiliar de enfermería, ¿te vacías? O alegre también, ¿te vacías? Y entonces, mi amado hermano, así rápidamente les voy a decir, mire, los pasos que ellos tomaron para combatir la crisis fue que obedecieron la palabra de Dios. Así es sencillo, hermano. Eso es tan sencillo. Repita conmigo, obedecer la palabra del Señor. Así es sencillo. Ya. Y ese es el problema también. Obedecer la palabra del Señor, mi amado hermano. Pero ellos tiran la red y entonces, listo, mi amado hermano, pesca. Y en ese momento obedecen la palabra del Señor, porque vuelvo y digo, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces ya ellos estaban humildes, ya no estaban pescando toda la noche. Renovaron su discernimiento espiritual. Escuchen, la palabra del Señor dice que cuando ellos sacaron toda esa cantidad de veces, el discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Ahora sí le reconocieron. Miraron lo que había ocurrido 3 años y medio atrás. Dijeron: ¿cómo? Es el Señor. Lo mismo, pesca aquí, playa, lago de Genesaret, tira la red a la derecha, no pescamos nada, pescamos. Es el Señor. No hay de otra. Y recuperan su discernimiento espiritual, mi amado hermano. Pero escuche esto que le puedo decir. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. O sea, ellos se quitaban, yo no sé si estaban ahí sin camisa o qué, pues no desnudos del todo, ¿cierto? Pero si fuéramos en este día una pantaloneta, ¿no? Entonces ahí estaban en pantaloneta y tal, tiran rueda aquí, rueda allá, rueda aquí, y entonces cuando escuchan que es el Señor, Pedro dice la palabra del Señor que se ciñó la ropa, se puso la ropa y se tiró al agua. Yo les hago una pregunta: ¿por qué se tiró al agua si ya se había puesto la ropa? Es muy sencillo. Porque la desnudez que sentía Pedro no era una desnudez física. La vergüenza que sentía Pedro no era una desnudez física, era una desnudez espiritual, como lo que sucedió con Adán y Eva. Por eso es que, y muchas veces lo dice aquel chiste, que cuando sucede alguna situación, sin intención de burlarme ni nada, dice de un abuso hacia alguien, esa persona va y ustedes lo ven en las películas y se van, 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 y se van. Porque eso no lava nada. Quedó lo espiritual ahí, quedó la situación espiritual. ¿Me está entendiendo? Lo digo de hecho con mucho respeto, mi amado hermano. Y entonces tal vez vino a la memoria de Pedro. Escúcheme, mi amado hermano. 0 iban 2. No, ni siquiera 2. 0 iban cuando al principio que vea que racionalizando. Luego, Señor, que yo sí te sigo hasta la muerte, Señor, que a las que sea, y después lo encuentran y le dicen: hey, tú estabas con el Señor, es que tú eres diferente. No. Segunda vez, él había dicho, el Señor le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar. No, Señor, hasta la muerte contigo. Y entonces, segunda vez, es como raro, hermano, es diferente, no fuma, no toma, no fiesta, es como raro. No. Después otra: usted está bien, está con el no, vida, y fue tantas. Y empezó a maldecir. Eso es lo que dice la Biblia. Empezó a decir maldiciones. Porque al decir maldiciones, la otra persona iba a pensar: no, porque los discípulos del Señor no dicen esas palabras. Entonces, y fue y se escapó. Y cuando eso,
Y esa fue una predicación que quiero volver a dar, la mirada de Jesús. El Señor le dio una mirada. No le dijo nada. Pero con la mirada, mi hermano, fue todo. Y entonces, mi amado hermano, también hay el Señor los manda a traer lo que ellos tenían, porque ellos tenían que reconocer que no hay banquetes sin esfuerzos. ¿Cuántos dicen amén? No hay banquetes sin esfuerzos. Escuchen lo que les voy a decir, escuchen, ya voy a terminar, hermano. Escuchen, si fuera fácil, el diablo no trabajara tanto para hacerte caer. La palabra del Señor dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él arma sus trampas, tú por aquí, por allí, con mi amigo, mi familia, por lo que sea, mi amado hermano, y siempre va a estar armando trampas. Y si fuera tan fácil la vida cristiana, el diablo no trabajaría tanto para hacerte caer, mi amado hermano. Pero cuando ellos van allá, mi amado hermano, ya el Señor tenía un banquete para ellos, porque cuando obedecemos la palabra del Señor, mi amado hermano, hay banquete, hay bendición, mi amado hermano. Cuando obedecemos al Señor, el discernimiento vuelve, mi amado hermano. Cuando obedecemos al Señor, vuelve nuevamente la imagen de Jesús. Cuando obedecemos al Señor, hay bendición en mi vida, en mi familia, en mi empleo, en mi ministerio, en la vida espiritual, en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, por último, restaurar la comunión con Dios. El Señor le dijo: venid y comed. Escuchen, todo el mundo, ya Juan había dicho que era el Señor, pero todo el mundo le quedó callado. Y se sentaron, y el Señor les tenía en la playa un banquete especial, una cena especial. Y se sentaron ahí. Sabían que era Jesús, por no se atrevían a preguntarle: ¿van ustedes? Viendo a Jesús así, 3 años y medio con él, no estaban llenos de vergüenza. ¿Usted está captando lo que estoy queriendo decir? Llenos de vergüenza. Aquí cara a cara. El Señor mirando. Y ellos de pronto haciendo los caregallina, como dicen por ahí. Estaban llenos de vergüenza todos. Pero bueno, sabiendo que era el Señor, y ya era la 3.ª vez que el Señor se presentaba. Cuando ellos llegaron ahí, mi amado hermano, ya el Señor les tenía fuego, pez, porque en los brazos del Señor podemos encontrar eso en medio de su obediencia. Espíritu Santo, palabra y provisión. Porque la palabra del Señor dice, mi amado hermano, precisamente que el Señor siempre nos lleva de triunfo y de victoria en victoria. Usted y yo somos triunfadores, usted y yo somos ganadores, usted y yo somos bendecidos cuando empezamos a obedecer al Señor verdaderamente. Amén. El Señor tenía un banquete especial. Vamos a colocarlo en pie. Un banquete. Pero la clave fue eso precisamente.